A continuación, la doctora Elena Sánchez, ex jefa de servicio de pediatría, ex jefa de estudios y sobre todo una persona muy conocedora de la historia de nuestro hospital, va a presentar la mesa Eventos destacados de la historia del Hospital Universitario Basurto. Baina izlari egitza eman aurretik, ohartxo bat. 6 laurden gutxietan, hortxe kanpoan, kafe baterako tartetxo bat egongo da. Como comentaba antes de dar paso a los ponentes, os comunico que a las 6 menos cuarto aproximadamente haremos una breve pausa para tomar un café ahí fuera. Si nos ajustamos al tiempo, previamente podremos establecer un coloquio entre la mesa y los asistentes y si vamos con retraso lo haremos al finalizar la jornada tras la segunda mesa. Seguro que conoceremos anécdotas muy interesantes. Y ahora y así rogamos a los doctores Gondra, Merino, Franco y Barmia que subáis a la mesa y a Elena Sánchez. Eskerrik asko. Bueno, para ir avanzando y ya que agradecer en primer lugar la posibilidad de volver a estar aquí en el hospital, para ir avanzando y agradecer en primer lugar la posibilidad que me ha dado la organización de estar aquí en un hospital en el cual he pasado tanto tiempo de mi vida profesional, voy a iniciar esta presentación ya que han hecho mención a mi entusiasmo por la historia o mi conocimiento de la historia de Basurto. Antes de meternos en lo que es el tema de la mesa, recordar algo que es el contexto. El contexto es una palabra de moda en este momento. Si uno oye los medios de comunicación, todo el mundo habla del contexto. Pero yo creo que sería difícil entender lo que aquí celebramos sin recordar el contexto en el que se produjo lo que aquí celebramos. El contexto fue que en el año 1908 se inaugura el Hospital de Basurto. ¿Y por qué se inaugura un hospital con las características del Hospital de Basurto? Porque resulta que se estaba produciendo una gran transformación en la ría, en Bilbao y en las poblaciones de la ría, formación propiciada por la industria siderúrgica, el desarrollo de la industria siderúrgica y también el desarrollo del comercio de lo que trajo esa industria siderúrgica, que fue el comercio del carbón, los minerales de hierro y el acero, por supuesto. En ese contexto es cuando surge el proyecto del Hospital de Basurto, que se inaugura en el año 1908, que viene a sustituir al Hospital de Atxuri, pero es porque había cambiado la población. En ese momento la ría de Bilbao tiene 200.000 habitantes, justo cuando se inicia el Hospital de Basurto, cuando 40 años antes tenía el 30% aproximadamente de esa población, alrededor de 60.000 habitantes. Ese era un crecimiento impresionante. ¿Qué importancia tiene esto? Pues que había una gran capacidad económica y se pudo hacer un hospital como Basurto, con la estructura pabellonal que tiene, en 10 años, que para los estándares de la época es un periodo cortísimo, teniendo en cuenta, todos conocéis la amplitud del Hospital de Basurto. Pero junto a esta capacidad económica para hacer un gran hospital, hay una capacidad para tener excelentes médicos y para formar excelentes médicos. Eso es lo que posibilita lo que hoy estamos celebrando. Hubo capacidad para hacerlo. En el año 1921 se aprueba el reglamento, pero ya en el año 1918 se había puesto en marcha el Colegio de Alumnos Internos. Y finalizo con la introducción diciendo que los historiadores de la medicina especializada y de la formación en la medicina, entre ellos Tutor Schaus, consideran que la práctica clínica, la formación clínica mediante internado, en España nace en el Hospital de Basurto. Yo creo que esto es algo de lo que nos debemos sentir orgullosos y por eso me he permitido daros esta introducción. O sea, realmente nace, aunque cómo evoluciona esta formación, esta práctica clínica, nos la va a contar en primer lugar Juan Gondra, que lo tengo aquí a mi lado. Juan Gondra es médico, es interno del Hospital de Basurto. Se formó en el Hospital de Basurto, como creo que todos los ponentes y la moderadora que estamos aquí. Hemos sido médicos internos. A su vez, Juan Gondra es hijo de un pediatra, José María Gondra, que fue alumno interno y médico interno de Basurto en los años 30. Probablemente esto ha condicionado su afición a la historia y el amor que ha tenido a Basurto. Su ejercicio profesional ha desarrollado sobre medicina preventiva y salud pública en el Ayuntamiento de Bilbao, pero el Hospital de Basurto tiene un reconocimiento con él porque fue coautor junto a Antonio Villanueva
de una publicación que se hace en el año 2008 con motivo del centenario de Basurto, que se titula Los Hospitales Civiles de Bilbao, homenaje al Hospital de Basurto en su centenario. Entonces, ya le cedo la palabra a Juan Gondra, que nos va a hablar sobre el inicio del internado médico en el Hospital de Basurto. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado y a todos ustedes por estar aquí presentes. Para mí es un placer estar a muy pocos metros. Tenía mi cuarto en el internado, de donde salí hace 50 años. Ahora 50 años terminé el internado. Esto es una digna celebración. Bien, en las fuentes de información de lo que voy a tratar de transmitirles a ustedes, he utilizado fuentes escritas, pero para mí lo más importante ha sido la transmisión oral, primero de mi padre, que hablaba mucho del internado. Después tuve un tío, el tío Carlos, que también fue alumno interno y médico interno, pero murió joven. Yo no he tenido relación con él, pero sí he oído historias suyas a mi familia. Y siendo yo estudiante de medicina, tuve un profesor que había sido alumno interno aquí también y médico interno, que era Pascual Ipens, que luego saldrá por ahí. Y ya mi último interlocutor, que me dio mucha información del internado, fue un pediatra, Echevarría Iturri, que había sido alumno interno, luego fue también médico interno y ayudante, y que ya nonagenario venía mucho a visitarme a la Casa de Socorro de San Vicente, y allí me contaba muchas historias, y siempre acababa hablando de Basurto, porque para él era basurtiano. Igual que ha sido basurtiano Antonio Villanueva, que tenemos aquí en en 3 fotos, una conmigo, porque esto hubiera sido, esto que voy a decir a continuación, hubiera sido un capítulo más, un anexo al libro de la historia de los hospitales civiles. Por distintas razones no pudimos terminarlo e incluirlo. Entonces, nunca es tarde, vamos a hablar con ello. De todas maneras, que sirva también un poco de homenaje a Antonio Villanueva, porque voy a utilizar mucha información y fotografías suyas. Como ha dicho Elena, Basurto se hace para sustituir al viejo caserón que ven aquí del Hospital de Achuri. Aquí lo vemos en una foto del año 74, cuando ya estaban canalizando y rellenando la ría, lo cual propició que se construyesen casas y una escuela entre el hospital y la ría, con lo cual quedó muy agobiado y hubo una necesidad mucho más imperiosa de trasladarlo. Pero durante los primeros años de funcionamiento de Basurto, hasta que llegó la dirección de Enrique de Areiza, Basurto en realidad fue un Achuri más grande. No hubo grandes cambios. Fue Areiza quien, con un grupo de médicos jóvenes, cambió completamente Basurto, le dio la vuelta como un calcetín y lo transformó en un hospital moderno. Areiza tenía una experiencia de dirección en los hospitales mineros durante muchos años y sabía muy bien lo que quería. Era un hombre que iba al grano, no andaba por las ramas. Los 3 ejes que él llevó para reformar Basurto fueron, por un lado, el reforzamiento y creación de nuevos servicios centrales, la creación de servicios especializados y la docencia, implantar la docencia en distintos niveles del hospital. Él creó o potenció los servicios que pueden ver aquí, el de tuberculosis. Felipe Leniz era ayudante, no era el director, pero bueno. De estos servicios, los que más éxito y renombre tuvieron fueron el de urología, con Francisco Pérez Andrés, que está aquí, y el de traumatología y ortopedia, con Manuel Salaverry, que fue un gran ortopeda. Tuvo también Basurto por primera vez y fue uno de los primeros hospitales generales en tener neuropsiquiatría. Luego, después de la guerra, dejó de tenerla y no la ha vuelto a tener hasta ya el año 78, por ahí. Me he dejado, se han volado, los tenía puestos, pero se han escapado. Otros servicios que él contribuyó a crear, servicio de Torrino, dirigido por Daniel García Ormaeche, el del piel, dirigido por José Salaverry, y el de oftalmología, que lo llevaba Somonte, que había sido un colaborador suyo en los hospitales mineros. En los servicios centrales, ya existía un aparato de rayos y ya se dedicaba a Miguel Azaola, pero no existía el servicio de rayos como tal,
tal como lo dejó Araiza. Era un servicio doble, por un lado era el servicio central de radiología y por otro lado era el servicio clínico de radioterapia. El laboratorio ya lo llevaba llevando Ángel López Pérez, creo que es, pero Araiza lo potenció muchísimo. Y creó un servicio de anatomía patológica que lo llevó durante muchos años Pedro Toledo y fracasó en su intento de crear un laboratorio de bacteriología. También fracasó en otro proyecto suyo que era el crear en Basurto un instituto del cáncer. Para eso había enviado al propio Zaola y a 3 de los más brillantes alumnos internos de este internado, que fueron Francisco Verostegui Goitia, que está por aquí, que fue jugador de Atleti, Julián Guimón y Justo Gárate. Bueno, respecto a la docencia, la primera actividad que potenció Araiza fue la de los cursos de verano. Todos los años organizaba al menos un curso, pero a veces más de uno, cursos de verano en los que procuraba invitar a médicos de prestigio y en los que juntaba a lo mejor de la medicina bilbaína e invitaba también a los estudiantes de los últimos cursos. En ocasiones también salía a los médicos de Basurto a repetir los cursos que se habían dado aquí fuera. Aquí tenemos una foto de un curso en Fuenfría, lo dirigía este que está aquí, que era Jonas Rospide, y vemos varios médicos de Basurto, Conrado Álvarez, Daniel Errazu, Julio Atucha, Santos Tagadigorría, Burzaco. Donde no tuvo éxito fue en la creación de una escuela de enfermeras. Lo intentó y lo intentaron sus sucesores, pero hasta el año 35, aquí tenemos un anuncio en el Liberal del primer examen para las chicas que querían ingresar en la escuela de enfermeras, el año 35, hasta el año 35 no hubo. Sí pudo hacer antes una escuela de enfermería que daba las clases teóricas en el centro vasco de la calle Videbarrieta y hacían las prácticas en Basurto. Aquí tenemos un grupo de enfermeras en un Basurto nevado. Esto es al fondo, ya no es Basurto, ahora es Hacienda o es el pabellón de infecciosos antiguo. Y aquí tenemos un fin de curso de esta promoción de enfermeras que luego las tenemos aquí, a muchas de ellas, en el Hospital de la Rosere, entre Biarritz y San Juan de Luz, en Vidal. Les tenemos aquí a un grupo de ellas rodeando a José Antonio de Aguirre. Bueno, y ahora vamos ya al hilo del internado. Araiza, ya lo ha dicho Elena, Araiza no esperó a tener todos los permisos y todos los parabienes. Lanzó la primera convocatoria de plazas de internos, lo vemos aquí en el año 19, y trajo los primeros internos enseguida. Era un internado un tanto extraño, cuesta mucho entenderlo ahora, porque las convocatorias eran tanto para alumnos que hubiesen aprobado los 3 primeros cursos de medicina y una asignatura de cuarto en anatomía topográfica, como para médicos recién graduados que quisieran hacer el doctorado o especializarse. No se especificaban tantas plazas son para estos, tantas para los otros. En el reglamento había pequeñas diferencias entre unos y otros, pero venían todos juntos. En esta foto, por ejemplo, creo que la relación era 6-4, pero que era entre alumnos con médicos. La aprobación del reglamento, que nos da motivo del centenario, tiene cierta trastienda. Estos primeros internos que llegaron el año 19, 2 de ellos, que eran médicos, protagonizaron un incidente. Uno, Vivanco, se quejó de que algunos médicos del hospital no les enseñaban nada. Eso trascendió y salió en la prensa. Y otro médico, Marín, que fue urólogo y padre de urólogos, llevó el asunto al Colegio de Médicos. Estaba colegiado y lo llevó al Colegio de Médicos. El colegio debatió, formó una comisión presidida por el alcalde era Rufino Laiseca, que era socialista, y esa comisión acordó reprender levemente a Vivanco, que era el que había sacado la noticia, felicitar a Marín diciéndole que había actuado bien llevando el asunto al colegio y concluyó que era necesario y urgente que tuvieran un reglamento los internos. Yo creo que Araiza, que había sido el primer presidente del colegio, que había creado el colegio y había dejado la presidencia pocos meses antes, yo creo que Araiza maniobró y aprovechó esta situación para sacar adelante un reglamento que por lo que sea antes no había conseguido hacer.
probablemente porque la Junta de Calidad tenía una resistencia grande a cualquier reglamento que limitase su libertad. Entonces, algunas peculiaridades de este reglamento son una, que era que la duración era diferente para los alumnos y para los médicos. Los alumnos permanecían en el internado hasta que finalizaban los estudios. Los médicos podían estar 2 años y en algún caso prorrogable a 3. Todos ellos se alojaban en el hospital y recibían la misma gratificación, 1.500 pesetas, que no es moco de pavo. Yo creo que es más que las 3.000 pesetas al mes que cobrábamos los internos de primer año en el año 69. Rotaban los alumnos por distintos servicios, cada 6 meses debían cambiar. Los médicos podían rotar si querían, pero se les permitía seguir en un mismo servicio para especializarse. Todos ellos realizaban guardias, los alumnos no desde el principio. Por ejemplo, aquí en este documento en el que se nombra a varios alumnos, a ver si lo señalo, que no veo. Bueno, el que está ahí a la izquierda, que cuesta mucho leer. Se ve que los alumnos que son nombrados para hacer guardias llevaban ya un año pasado como alumnos internos. En este documento que está aquí, en este que está copiado aquí, es el historial que presentó, el currículum que presentó un médico, Ángel Biascoa, que lo conocí, fue médico de DACA muchos años, el currículum que presentó para optar a la plaza de médico de Arteaga. Y se ve, en ese, se ve todo lo que había hecho durante el tiempo en que había sido alumno interno. Eran gente que salía, cuando tenían el título de médico, tenían una experiencia que es muy difícil encontrar en cualquier otro médico recién graduado de aquellos años y yo creo que de ahora. Otra peculiaridad de este internado es que había un médico, le llamaban inspector de internos, que se encargaba del internado. Era lo que ahora es un jefe de estudios y esa figura era una figura que era el que llevaba el internado directamente. En el tiempo que estaba mi padre era José Salaverry, que era el jefe de servicio de dermatología. Entonces era ayudante, no sé si era ayudante o jefe de dermatología. Los alumnos recibían clases de los médicos del hospital. Los médicos podían ir a esas clases o no, según quisieran. Aparte de eso, tenían 2 sesiones semanales. Una sesión clínica, en la que los alumnos o los internos llevaban los casos clínicos más interesantes que tenían en sus salas, y luego una sesión científica en la que invitaban normalmente un médico del hospital, un médico de Bilbao cualquiera, o un médico que estuviese de paso por Bilbao, y en ocasiones el propio inspector, y a veces algún interno, era encargado de dar la sesión científica. También eran los encargados de confeccionar historias clínicas. Hasta entonces, en Achuri y en Basurto no se hacían historias clínicas. Empiezan las historias clínicas con ellos. Estaban encargados de redactarlas, de llevar el día a día, de hacer la epicrisis. Tenía que firmarlas el médico de la sala en la que ellos estaban y el médico inspector de internos. También estaban ellos mismos encargados de gestionar su biblioteca. Durante algunos años tuvo el internado su propia biblioteca. Cuando llegó la crisis económica del 29, las bibliotecas se volvieron muy caras. Entonces juntaron la del hospital con la del internado y aún así tuvieron que pedir dinero a la ciudadanía de Bilbao para poder mantener la biblioteca. En estas fotos podemos ver a algunos de los profesores de los que daban clase a estos alumnos. No sé si habrán podido verlos. No me arreglo con él. Bueno, por último, un detalle. Los alumnos se examinaban como alumnos libres, la mayor parte en Valladolid, pero algunos se examinaban en Zaragoza y algunos también en Santiago de Compostela. El curso, las clases que recibían no estaban organizadas como en las facultades, en una asignatura larga como un culebrón, sino que eran cursillos de 1 mes, 2 meses, en los que se iban metiendo. A veces había trozos de alguna asignatura que no recibían clase y tenían que ellos por su cuenta estudiarlo. Aquí he traído algunos de los cursos como modelo, los cursos que iban siguiendo los internos. Los alumnos de forma obligatoria, los médicos podían acudir o no acudir.
De este internado salieron, es difícil saber el número exacto porque no consta en los archivos del hospital, no encontramos todos los años. Creo que alrededor de 150 por ahí, 150, 200 como mucho. Los más conocidos de estos son estos que vemos aquí: Manuel Usandizaga, Valentín Matilla y José Estella, que fueron catedráticos muy conocidos de Barcelona y de Madrid. Aquí está Pascual Ipiensa, aquí arriba, que fue profesor mío en Pamplona y probablemente de Goñi, daba urología. Y hubo médicos muy famosos en Bilbao, como Carlos Sotadui, fue el primer cirujano que operó un corazón en Bilbao. Pedro Bilbao, en Cera, de quien muchos de ustedes habrán oído hablar. César Figueiredo, psiquiatra. Varios jefes de servicio de cuando yo llegué al internado están, por ejemplo, está Daniel Errazu, que era jefe de traumatología. José Luis Obregón, un gran digestólogo y cirujano. Gonzalo Bravo Pacheco, este es Gonzalo Bravo Pacheco, jefe de otorrino. Aquí están, hombre, Salvador Landa y Enrique Miguel, dos jefes de servicio. Enrique Miguel es jefe de servicio de medicina segunda, una gran persona, y Salvador Landa fue director del hospital. Y el último jefe de servicio es Jacinto Valero, a quien nadie conoce, no es un hombre que pasó desapercibido, pero estuvo muchos años de jefe de rayos. Bueno, una cosa es clara, y es que este internado representaba la idea que Areilza tenía de una facultad de medicina, de cómo debía ser una facultad de medicina. Él no lo escribió nunca, pero su discípulo sí. El que mejor lo escribió es Julián Guimón. Aquí está un trozo de su discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina del Distrito de Bilbao, y publicó también algún artículo en Gaceta América explicando eso, que era el proyecto de una facultad de medicina. Pensaban, Guimón y Areilza, que Basurto tenía capacidad sobrada para dar los cursos clínicos, pero que era necesaria una fuerte inversión en laboratorios para poder dar los cursos preclínicos, los primeros cursos de la carrera. La mejor prueba de que esto es así es que en el año 36, durante la guerra, cuando hubo necesidad de improvisar una facultad de medicina en menos de un mes, estaban ya dando clases, y aquí tenemos la foto de los alumnos de primero de carrera de medicina del año 36. Para no ser todo alabanzas, vamos a traer las voces críticas. Yo traigo aquí dos voces críticas con respecto al internado. Una de Venceslao López Albó, que ya hemos hablado de él antes, que fue el psiquiatra, luego fue director de Valdecilla, fue un hombre de mucha categoría científica. Decía, él pensaba que era un esfuerzo inútil el formar estudiantes, que eso se podía hacer en las facultades de medicina y en los hospitales clínicos de las facultades de medicina, pero que no tenía sentido en hospitales que no fueran universitarios, y que el asunto debía concentrarse en la formación de posgraduados. La otra voz crítica, diferente, es de Arrese, que fue director del hospital en los años 30, el urólogo. Arrese pensaba que lo que era un esfuerzo baldío es formar médicos que no iban a ejercer en Bilbao, que no eran de Bilbao y que no iban a ejercer en Bilbao, que venían de fuera y se iban a quedar fuera. Que por eso que él pensaba que había que dedicarse a formar, a que todos los médicos bilbaínos que terminasen la carrera pudiesen formarse como especialistas en Basurto, todos los que quisieran, vamos, y quitar el alumnado. No es muy correcto su planteamiento, porque de los tres catedráticos que hemos visto antes, Matilla y Usandizaga tuvieron siempre una relación con Bilbao y con Basurto, siempre estuvieron prestos a venir a cualquier actividad que hubiera, y agradecieron muchísimo durante toda su vida lo que habían recibido de Basurto. Unas palabras para terminar: es que la guerra acabó con el internado como casi acaba con Basurto. Basurto quedó descapitalizado, tuvo 4 años de gobierno militar, incluso la parte civil estaba con dirección militar, quedó casi la mitad de sus médicos fueron al destierro o fueron depurados, quedó pobre en personas y pobre en material. Cuando el primer director civil, Félix Landín, en la primera memoria se atrevió a hacer una velada crítica a esa dirección militar, describiendo la ruina que heredaba. Pero Landín maniobró
para, muy astutamente, con mucha habilidad en Valladolid, para conseguir volver a tener el internado. En principio, la Universidad de Valladolid era hostil. Ya había sido hostil en tiempos de la Liza y ahora seguía siéndolo. Landín organizó de nuevo cursos de verano, invitó a profesores de Valladolid y al final consiguió que la Universidad de Valladolid diese el visto bueno a lo que se llamó entonces Instituto Médico de Especialidades, en la cual los médicos venían aquí, también vivían internos, permanecían 2 años para obtener una especialidad, pero dependían totalmente de la Universidad de Valladolid. La Universidad de Valladolid seleccionaba la mitad de los internos que iban a venir y era un poco una dependencia que no gustaba nada en Basurto. Esta es la primera promoción de internos de ese internado de 2 años del Instituto Médico de Especialidades. Muchos de ellos son conocidos. Las identificaciones no son muy exactas porque me ha costado mucho y se me murió Antonio Villanueva, que era el que más me podía haber ayudado para hacer esto mejor. Nos quedamos aquí, en esta foto del internado que me dio Pedro Martínez Odriozola. A ver, no consigo yo ver aquí está. Aquí está. Este es Pedro Martínez Prudencio, este es Adolfo Uriarte Otadui, que aparece luego ahí en una foto de carné. Este murió, iba a venir a este evento, pero se murió en julio, con 102 años. Pero cuando se empezó a hablar de organizar este evento, él estaba decidido a venir. Tengo alguna grabación de él hablando sobre Basurto. Está aquí Santi Bruar. Santi Bruar es este de aquí, de quien todos habrán oído hablar. Este de aquí es Félix Landín. Este de aquí es Arzúa, un gran digestólogo. No identifico aquí a Gotti, que era también de esta generación, José Luis Gotti. Y bueno, con esto terminamos con un par de fotos recordando la alegría que había en el internado. Esta es del año 60, donde recogemos a Tobío, a Ramón Tobío. Este es Juan Domingo Toledo. Y esta foto es del servicio en el que yo estuve, en el servicio de medicina primera. En el año 74 yo ya no estaba interno. Aquí están algunos que han fallecido: Antonio Salinas, Juan Peña, Carlos Salinas, todos han fallecido, pero otros están vivos. Está Chema Merino, que va a hablarles ahora enseguida, Pedro San Salvador, Pedro Martínez Odriozola, Javier Recio, y este de la esquinita soy yo. Y con esto termino. Muchas gracias. A continuación, como ya ha indicado Juan, nos va a hablar otro, es médico interno del Hospital de Basurto, en esta ocasión es Chema Merino, y entonces me ha pedido, os voy a hablar textualmente como ha pedido que le presento, me lo ha pedido y efectivamente hay que hacerlo así, que fue médico interno del Colegio Mayor Gregorio de la Revilla y posteriormente médico del Hospital de Basurto como mejor pudo hasta su jubilación. Yo, que le he conocido durante años, puedo y debo decir, lo digo, que ha sido un gran internista y neumólogo, innovador en el uso de las técnicas intervencionistas de su especialidad y desde luego muy querido por todos sus compañeros y pacientes. Chema Merino nos va a hablar de... Buenas tardes, muchas gracias a todos. Y voy a empezar sin más recordando que el Hospital de Basurto en los años 70 era un antiguo y gran hospital que en aquellos momentos se llamaba Santo Hospital del Generalísimo Franco. Era un hospital público de beneficencia, aunque tenía también una parte privada, el pabellón Escuza, que no tenía nada que ver con las habitaciones habituales y estaban mejor, con más calidad que el resto. Tenía también un cuarto de socorro que se llamaba el Cascorro y un instituto anatómico forense. La estructura arquitectónica era la que ya conocen todos, que era una copia de un hospital en Hamburgo que fue el doctor Carrasco, a ver, entre otros hospitales, y tenía una función asistencial y docente, y ahí es donde entran el Instituto de Especialidades Médicas y la Escuela de Enfermería. La dirección y administración del hospital residían el alcalde y la Junta de Caridad, que delegaban el presidente de la Junta de Caridad, que en estos momentos era don Jorge Olaso García Ugara, y el director médico en estos momentos era el doctor Landa, que había sido también jefe de tisiología. Había una junta de jefes de servicio, pero era solamente un órgano consultivo, solamente cuando a la dirección, a la gerencia le interesaba.
Hay que destacar la gran labor que hicieron en este hospital hasta hace muy poco las monjas de la Caridad de San Vicente Paúl, y bueno, había un administrador y unos administrativos. He dicho que era un gran hospital y efectivamente en aquellos años el Hospital de Basurto tenía todos estos servicios y para no repetirlos todos, que es muy tedioso, en aquellos años ya había un servicio de cobaltoterapia y de isótopos y también había un servicio de rehabilitación, lo cual no había en todos los hospitales en aquellos tiempos. Hasta entonces, para obtener un título de especialista no hacía falta más que apuntarse en el colegio de médico 2 años, como uno había estado con un especialista, y le daban el título de la especialidad. Y no había ningún control, pero en la ley de julio del 55 ya se regula la enseñanza, título y ejercicio de las especialidades médicas y va a ser el Ministerio de Educación que se encargue de certificar todo eso. En este momento las instituciones para formación de especialistas no era cualquiera, sino que eran los servicios de las cátedras de las facultades de medicina, los institutos y escuelas de especialización médica reconocidos, los centros clínicos regidos por catedráticos universitarios y con reconocimiento oficial, y los centros que fueran reconocidos como institutos de especialización médica. En estos años, en el 62, la Clínica La Concepción Fundación Jiménez Díaz de Madrid, la Casa de Salud Marqués de Barcilla Santander, el Hospital de la Santa Cruz de San Pablo de Barcelona y el Hospital de Basurto de Bilbao eran los que tenían este reconocimiento para formar médicos. Y poco ya después pues, empezaron ya Puerta de Hierro y todos los grandes hospitales del Estado. Y este es el Colegio Mayor Gregorio de la Revilla en los años 60, al que vamos a dedicar unas palabritas. Según el decreto de julio de 1947, se crea el Instituto de Especialidades Médicas dependiente de la Universidad de Valladolid. Y en el año 1953 se crea el Colegio Mayor Universitario Gregorio de la Revilla para posgraduados, anejo al Instituto de Especialidades y constituido en el Santo Hospital Civil del Generalísimo Franco. Aquí pongo un interrogante en esa fecha, porque aunque yo esto lo he sacado de un documento, también es verdad que me he encontrado otro documento del 47 que está firmado nada menos que por Francisco Franco, firmado en delegación por un funcionario, donde pone que ya en ese momento existe el Colegio Mayor de la Revilla, pero bueno, es indiferente. Bien, en estos momentos el internado de Basurto, en el que hemos vivido muchos de nosotros, eran 3 dependencias en este hospital, en este pabellón que era el de gobierno, que son el 280, el 290 y el 259. Esos son los números del teléfono de interior que había para llamar, si uno quería llamar a un médico varón de una especialidad determinada o a una señorita médica de una especialidad. En este momento ya la duración del internado era ya 3 años y decían, yo en este momento todavía no estaba, que era una vida casi como Monacal, con manutención, dormitorio, y las gratificaciones no coincidimos porque por lo menos en los 60 era de 500.000 y 1.500 pesetas al mes. Yo no lo he vivido, pero me han dicho que es lo mismo. Era interesante la convivencia que había en las comidas y cenas, porque era una mesa grande donde nos encontrábamos los internos de diferentes especialidades y indudablemente adquirías mucha cultura viendo de los problemas de los demás. Evidentemente, bueno, quería hacer un reconocimiento hasta Marichu, que era la chica que nos servía las comidas y las cenas, que nos trataba como si fuésemos de la familia. Se estudiaba y también había esparcimiento cuando aquello era en Bilbao, pero claro, Bilbao no es como ahora que está aquí al lado, Bilbao cuando aquello estaba lejos. Y tenía muy buena relación científica y deportiva con Valdecilla. Estos son algunos internos de esa época y concretamente este de la derecha es el doctor Benito de las Heras. Esto es uno de los equipos de fútbol, unos partidos de fútbol entre Basurto y Valdecilla, donde está aquí la madrina, y este es aquel famoso árbitro internacional, Ortiz de Mendívil, que muchos os acordaréis de él. Y bueno, aunque la vida era un poco monacal, parece ser que a veces también cantaban maitines. Y en este grupo que ha presentado también Juan Gondra, vemos en el centro a Ramón Torío, que luego fuese el jefe del servicio de traumatología. Y claro, yo no puedo hablar de todos los servicios del hospital porque sería aburridísimo. Te voy a dar 4 cositas del servicio donde yo trabajé, el servicio de medicina interna primero, porque hay que recordar que había un servicio o 2, que si el de medicina primero estaba en esta planta, en la superior estaba el doctor de Miguel, que era el 2, y luego posteriormente se creó el servicio de medicina 3 del profesor Bustamante. Estaba el servicio de medicina primera, estaba en la planta baja de este pabellón Gandarias, que hemos enseñado, y tenía 2 salas de ingreso, una a cada lado de un gran hall de entrada,
con un cuarto de enfermería, una secretaría y un archivo del servicio, porque cuando aquello no había servicios de archivos centralizados, cada servicio guardaba sus historias y no soltaba para nada. Y en el sótano había consulta externa, radiología, laboratorios de anatomía patológica, de bioquímica, se hacían una serie de exploraciones, había una sala de reuniones, incluso hubo una vez un riñón artificial, pero parece ser que no tuvo mucho éxito, y también había un animalario, este estabulario, que el doctor Pinés hacía sus trabajos, sus investigaciones ahí, y también dependía de esto el pabellón de infecciosas. En este momento, el personal del servicio era el profesor jefe, era el profesor don Luis Manuel Pinés, que había sido catedrático muy joven en Salamanca, y aunque estuvo alguna vez en una temporada en Granada y en Navarra también, pero la mayor parte del tiempo la dedicó al Hospital de Basurto, donde fue también director médico y fue una de las personas que potenciaron para que se hiciese la Facultad de Medicina Rural. Había médicos adjuntos, que aquí los pongo sin nombrar, médicos agregados y médicos internos. Y en este sí quiero resaltar al último, Benito Las Heras, que ha sido el que me dio alguna de estas diapositivas porque él no podía hacer esta presentación y me dijo, pues si no te importa, me haces tú. Espero dar la talla. Había un ATS que era la mano derecha del profesor Pinés y las Hermanas de la Caridad, que como he dicho tenían una gran relevancia, Sor Carmen, Sor Teresa, Sor Patro, las alumnas de la Escuela de Enfermería, que veo que por aquí hay muchas, y las secretarias Geni y Arantxa Oquino. Y había también los que cuando aquellos se llamaban mozos, que eran los que actualmente son los celadores. Este servicio tenía, en esa planta baja, tenía 80 camas, 40 de hombres y 40 mujeres a cada lado del hall de entrada, y boxes limitados solamente por tabiques. La parte superior era común para todo eso, de forma que si tosía uno o se quejaba uno, todos se enteraban del asunto. Había unos servicios comunitarios que ya cuando aquello eran muy deficientes y se veía todo tipo de patologías. Se pasaba visita médica con unas gráficas grandes donde apuntaban las constantes, el tratamiento, la evolución del paciente, y se hacían visitas a los quirófanos y a las autopsias y se atendía también al pabellón de infecciosas. Estas son las poblaciones que cuando aquello se hacía, radiología, retos de endoscopia, electrocardiograma, electroencefalograma, a destacar que cuando aquello los médicos internos manejaban bien un oftalmoscopio para ver las alteraciones de la diabetes y de la hipertensión arterial, un otoscopio para ver el oído externo y el tímpano, un oscilómetro para ver la circulación arterial de extremidades, se hacían gasometrías capilares cuando aquello las arteriales todavía no se hacían aquí, y bueno, se hacían biopsias de diferentes tipos, que las renales solo las hacía el profesor Pinés, y se tenía a disposición los laboratorios del hospital, isótopos, etc. Sobre la docencia de los posgraduados, de los internos cuando aquello, pues no había ni programas docentes ni del hospital ni del servicio. Se aprendía trabajando en la asistencia médica, viendo trabajar a los profesionales y preguntando. Se iban a las sesiones clínicas, se veía cómo se hacían las biopsias y demás exploraciones y asistiendo a las intervenciones quirúrgicas para ver si uno había acertado o no. La labor del interno pues era eso, hacer la historia clínica, que se realizaba a primera hora antes de pasar la visita o por las tardes, porque por las tardes íbamos a hacer historias. Porque si un enfermo ingresaba por la tarde y al día siguiente por la mañana, antes de pasar la visita, no estaba hecho la historia, pues tenías seguramente una mala cara de tu superior. Y bueno, pasábamos visita médica, consulta externas, interconsulta y exploraciones complementarias los primeros años, lógicamente tutorados por los que tenían mayor experiencia, y estas eran todas las, hemos comentado antes, todas las pruebas que iba haciendo poco a poco, paulatinamente, los internos residentes de aquella época. Este era el cuarto de socorro, que llamábamos el cascorro. En la parte inferior estaba la sala de asistencias, en la primera parte estaba la residencia de los médicos de guardia y arriba tenía la vivienda el administrador del hospital. Había 4 boxes, una zona de curas y otra yesos, una sala de radioscopia, cada comentado Gondra, bueno, ya cuando esto ya era un aparato viejísimo, que se caía todo, justo mirabas un poco y te radiabas más, pero bueno, con aquello nos arreglábamos. Y el personal sanitario eran 2 médicos adjuntos, uno de medicina y otro de cirugía, y 2 médicos internos, también uno de cada especialidad. El pediatra y el ginecólogo estaban localizados y había un practicante. La actividad asistencial era 24 horas y teníamos la asistencia de los laboratorios y quirófanos generales si hacía falta. Y bueno, ya había un administrativo y también 2 policías municipales porque era una cosa municipal. Esta es la escuela de enfermería, que está donde está actualmente el pabellón Araiza, detrás de las cocinas. Y
dependía también de la Universidad de Valladolid y las enfermeras tenían una ausencia programada y controlada. Eran 3 cursos, 90 alumnas internas, dormían en el hospital también, por lo menos hasta el año 1975 o 76, por ahí, cuando justo acabó el internado nuestro. Y el profesorado era el del hospital, los médicos, las monjas, las enfermeras, hacían prácticas en los diversos servicios del hospital para ir cogiendo experiencia y hacían velas nocturnas y guardias, es decir, que era un estamento explotado. Por un lado, como eran estudiantes, no se les pagaba nada, pero sí mensualmente se les cobraba por estar en el hospital. Estas son algunas enfermeras de aquella época. Esto es en un quirófano. Y en el 1967, debido a que no había programas docentes, que los horarios eran prolongados, escasa remuneración, porque eran becarios, no había seguridad social y también con una cierta insatisfacción por el incumplimiento de algunos del staff que atendían más a la medicina privada que al propio hospital. Entonces hicieron una huelga y empezó con la expulsión violenta de un residente de un interno porque no quiso ir a urgencias, pero bueno, ya luego con unos arreglitos del internado, con unas mínimas subidas de sueldo que ahora sí eran de 1.500 y 3.000 pesetas al mes, pues ya se arregló aquello. Eso sí, para dejar a la dirección en buen pie, hubo una suspensión del sueldo de un mes a todos los huelguistas. En los años 70 la situación sociopolítica es ya transicional y estos son los hechos que vamos a ver por encima rápidamente. La unidad docente Basurto se construye en 1970 con intencionalidad provisional, pero ha durado hasta el año 2020-21. Era realmente un prefabricado de chapa y cemento, era un gran barracón. Pero bueno, en ese gran barracón se impartió clases a los cursos clínicos cuarto, quinto y sexto de medicina durante todos esos años. En la actualidad han hecho un traslado provisional a ingenieros hasta finalización de la nueva facultad de medicina que todavía no hemos visto empezar. Entonces Dios dirá lo que puede pasar ahí. Este es la estructura esta, la parte de abajo, pues había servicios, había algunos laboratorios, había despachos. En la parte de arriba estaban las aulas y arriba una pequeña biblioteca. Otro hito de esta época es el frustrado Hospital de Lejona. Y no digo yo de frustrado porque es que la prensa en ese momento lo definía así. Y con intención de vender los terrenos de Basurto y con ese dinero hacer un nuevo hospital en la proximidad de la Universidad de Lejona, pues se comenzó a hacer las obras del futuro Hospital de Lejona. Por ello, y seguramente por algún otro mérito, le dieron la Bula de Oro de Bilbao a don Jorge Olaso y García Ogara, y en pronto empezaron los desacuerdos entre los herederos de los donantes, porque claro, aquello se había dado con la condición de que fuese hospital, y si no, revertía otra vez a las familias. Entre eso y ser un monumento histórico, pues se acabó y se suspendieron las obras en 1978. Y la demolición se hizo en el 2004, 25 años casi más tarde, tras numerosos robos y accidentes, incluso mortales que hubo porque se llevaban todas las cosas de ahí. Y el coste de demolición fue superior a 820.000 euros. Este era el Hospital de Lejona, el futuro que la verdad es que era una monada, pero bueno, ahí se quedó. Bien, en el año 1975, que es el año que se murió Franco, es el último año de don Salvador Landa en la dirección. Es una coincidencia sin más, ¿eh? Entonces, el nerviosismo por el futuro, la falta de comunicación con los órganos directivos, problemas económicos, los mismos que había habido en otras huelgas, hicimos una huelga de residentes, y recuerdo con gracia que llevaron al doctor Landa, le llevaron un escrito con todas nuestras reivindicaciones. Y entonces lo miró y digo, sí, pero claro, esto lo tiene que firmar el señor Olaso. Y la gente pues dijo, pues sí, pues que lo firme. Y dije, pero ¿ustedes creen que el señor Olaso, que está en Perú, el hombre está de vacaciones, va a tener una pluma tan larga como para firmar de aquí hasta allí? Al día siguiente nos volvió a llamar para ver si entrábamos en razones y eso, y fuimos unos cuantos ahí, y recuerdo, hombre, pues ya va a estar igual. Y me acuerdo que me dijo, Merino, me he enterado que es usted uno de los más revoltosos. Bien, y el año 76-77, ya al cabo, enseguida, vino de director don Pedro Díez Domínguez, como director médico que venía de la Cruz Roja de Madrid, y este hombre hizo una cosa curiosa, de todos los jardines eliminó parte de la periferia de los céspedes, hizo todo lleno de parkings, en batería los coches. Y al principio, bueno, pues fue una cosa que nos pareció muy bien, pero claro, cuando aquella era la época donde teníamos que ir con el coche hasta la cama casi,
Y claro, enseguida se saturó aquello, los coches se aparcaban en doble fila y entre el lío de los coches, los carritos de los enfermos, los traslados de las camillas, aquello fue insoportable, pero bueno, en su momento pareció bien. Entonces surgió eso que llamo la CEP y la OI. Era un movimiento asambleario, comisión estatutaria paritaria, que era un jefe de servicio, un jefe de sección, un adjunto interino y un interno. Entonces estos iban a ver por el futuro de los médicos y del hospital. Hicieron algunos viajes a Madrid, al ministerio, etc. Bueno, como Pachi Yacuría, que en paz descanse, era una cabeza cantante de esto, consiguió que ellos, que eran adjuntos interinos del primer año, les hiciesen adjuntos fijos. Pero a los que veníamos detrás, que ese año justo habíamos acabado la residencia, nos dejaron en esta otro, que es el OI, que era orden interno, que era una especie de limbo donde, bueno, la buena voluntad del tiempo vería qué iban a hacer. Bueno, lo cierto es que subimos, como estábamos haciendo guardias, subimos donde el director dijo, nosotros hemos acabado, pero claro, si no seguimos, tendrán que cubrir las guardias. Y claro, como aquello iba a ser otra vez otro espectáculo, también nos dijo, pues sí, hagan las guardias, pero tráiganme un papel del jefe de servicio para que les hagamos adjuntos interinos. Y así entramos en esto. Ese momento ya todos los médicos tienen contrato de seguridad social. No sé, ya. No, pero es que... Y se suprime el régimen del internado, el régimen becario, y al año ya siguiente, en el 78, aparecen los primeros RIER del Hospital de Basurto. Esta es la fotografía que ha enseñado Gondra, que no repito porque ya ha dicho que no estamos ahí. Charlie Salinas, el hombre que se murió hace 4 o 5 años. Y voy a acabar mi intervención con esta simpática dibujo que refleja un poco lo que era el servicio de medicina interna en esos años. Esto es una gotita más tarde, pero era lo mismo. Ahí se ve al profesor Piniés en el medio, explorando el abdomen del enfermo con su percusión, que hacía muy bien, era un genio con esto. A don Benito Las Heras haciéndole una biopsia pleural y por detrás Pedro Martínez Odriozola, el hijo de Martínez Prudencio, viendo para ver cómo aprendía, porque luego seguiría él haciendo las biopsias pleurales. Allí arriba se ve a Pedro San Salvador, el de las gafas, y aquí esta chica es Celio Obregón y Antonio Salinas, que los dos han fallecido ya. Detrás está Daniel Solano, este es Fernández Obregón, y yo soy aquel que hay ahí metiendo el tubo al muñeco, y por eso es porque esto es del año 82, por ahí, porque estuvimos un año aprendiendo Santa Marina con Valentín Jiménez y empezamos a hacer las broncoscopias. Y todos los demás son los residentes que ya eran de mi primero o segundo año, y este que está encima del cartel, Miguel Ortega, es el que hacía estos dibujos que nos tenía entretenidísimos. Bien, y yo no tengo nada más que decir. Bueno, a continuación, la próxima presentación la van a compartir entre 2 ponentes. En primer lugar, Joseba Ibarmia. Decir que está Joseba Ibarmia, como yo, es un alumno de la primera promoción de la Facultad de Medicina. Somos de la primera promoción. Puedo decir que es un alumno súper brillante y de hecho lo ha demostrado en toda su trayectoria profesional, y recientemente se ha jubilado como jefe de servicio de medicina interna y profesor asociado de la Universidad del País Vasco. Esa brillante la llevó a la transición del hospital, o sea, porque lo mismo que había hablado de contestar al principio, ahora llegaba el momento de la transición, por la que habéis visto de Chema Merino, realmente el hospital tenía que cambiar. Entonces fue un agente importante, tuvo una participación decisiva en la transición del hospital para pasar de un servicio de beneficencia, de un hospital de beneficencia a un hospital viable económicamente y formando parte del Servicio Vasco de Salud. También va a completar esta presentación Ricardo Franco, que también es médico interno del hospital, primer jefe de estudios de la época moderna. En el momento en que se vincula al sistema MIR el hospital, el primer jefe de estudios fue Ricardo Franco, que yo le sucedí a él en el año 1988 y por eso estoy aquí. Y ha tenido una carrera profesional prolífica, que yo creo que la conoce mucha gente de los que estáis aquí, pero resumidamente se ha jubilado recientemente como jefe clínico de medicina interna y profesor titular del Departamento de Medicina, y con su incansable actividad lleva varios años como presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Ricardo Franco fue un impulsor y participante de la comisión gestora y de la mesa de hospitales de Vizcaya, y también tuvo una participación importante en la transición del hospital. Entonces, sin más, os dejo yo la voz a los dos. Primero habla Joseba Ibarmia y luego Ricardo Franco.
Bien, yo fui efectivamente alumno de la primera promoción de medicina de la Universidad de Bilbao, entonces Universidad de Bilbao, luego Universidad del País Vasco, y fui también médico interno residente, porque residía exactamente en el 280, que era justo encima, debajo del reloj, aquí encima, ahí pasé yo 3 años de mi vida. Bien, dentro de los momentos históricos del Hospital de Basurto, a mí me ha tocado hablar de la transición y la crisis del hospital. Es un título muy sugestivo porque realmente ocurrió durante la transición política española, después de la muerte de Franco, y ocurrió una crisis institucional en la que el Hospital de Basurto estuvo a punto de desaparecer. Y fue una de esas crisis que se convierten en oportunidades. De aquella crisis, el Hospital de Basurto surgió como un hospital público, finalmente integrado en la Red Pública del País Vasco, que todavía no existía en el año 1979, que se creó después. Como quizás todos no estemos familiarizados con la época de la que hablamos, me he permitido traer una reseña rápida de lo que fue la transición. El 20 de noviembre del 75 muere Franco. Las cortes franquistas se autosuicidan y deciden dar paso a la transición. La transición comienza con la elección de unas cortes constituyentes que elaboran la Constitución española, que se aprueba en el año 79. Inmediatamente después hay una primera elección de la primera legislatura de las Cortes Democráticas. Eso es en marzo del 79. El 3 de abril se eligen los primeros ayuntamientos y diputaciones. Todo esto va a ser relevante con lo que voy a hablar yo después. El 25 de octubre del 79 se aprueba el Estatuto de Autonomía del País Vasco. El 13 de mayo del 81, muy importante como verán para el Hospital de Basurto, se aprueba la Ley del Concierto Económico para el País Vasco, provisional, para 10 años, luego se aprobaría definitivamente. Y en mayo del 83 se crea Osakidetza. Es la Ley de Creación del Servicio Vasco de Salud, Osakidetza. Bien, me voy a ir hasta la Edad Media, pero es relevante. Basurto es el último hospital sucesor de una línea de hospitales civiles que atienden a la población bilbaína desde el siglo XIII. Hospitales civiles porque no son religiosos, cuyo patronazgo correspondía al Ayuntamiento de Bilbao y el patronato era el alcalde. Y eso persiste hasta el año 1979 y un poquito después. En el año 1784, es decir, durante el siglo XVIII, el ayuntamiento decide ceder el patronazgo a lo que llama entonces una junta de vecinos, que le llaman junta de hermandad o junta de caridad. Esa junta de caridad va a estar vigente desde el 1784 hasta 1989, 2 siglos. Los hospitales civiles de Bilbao se financiaban fundamentalmente de 2 cosas, de las subvenciones que daba el ayuntamiento y de las limosnas, donaciones, testamentarias que daba el pueblo de Bilbao. Eran instituciones muy queridas para los vecinos de la villa a lo largo de la historia y numerosos vecinos daban donativos, dejaban herencias, etcétera, con lo que se financiaba el hospital, los hospitales civiles de Basurto, de Bilbao. También se financió a lo largo de la historia de los pagos por servicios que daba el Hospital de Basurto a otras instituciones. Por ejemplo, a la Diputación para la asistencia de la beneficencia provincial, al Ejército en algunos momentos y más recientemente, en el siglo XX, después de la Guerra Civil, al Instituto Nacional de Previsión, a la Seguridad Social. Dato relevante, en el año 1897 hay una Real Orden que declara al hospital como entidad privada de beneficencia. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque al declarar la entidad privada de beneficencia la obliga a tener plantilla médica propia. Hasta entonces la plantilla médica, con más y con menos y con discusiones, la atendían los médicos municipales. A partir de esa Real Orden, como es un hospital de beneficencia, tiene la obligación de tener plantilla propia. Y por decir algo, en 1897 la plantilla era de 3 médicos para medicina, 3 médicos para cirugía y 2 médicos que se llamaban de puerta, para atender a las urgencias.
Ya Elena ha comentado que después de la Tercera Guerra Carlista, en 1876, de ahí al final del siglo XIX, la población de Vizcaya y de Bilbao, de la mano de la Revolución Industrial, se multiplica enormemente y se hace del todo evidente algo que ya se había comentado previamente, que el hospital previo al de Basurto, que era el Hospital Los Santos Juanes de Achuriz, era un hospital insuficiente para atender a toda esta población. La Junta de Caridad de aquel tiempo hace varios intentos para ver cómo se podía solucionar y finalmente deciden en el año 1898 trasladar el hospital a las afueras de Bilbao, a la colina de Basurto. Compran aquí el terreno y el terreno lo financian mediante la venta del Hospital de Achuri, que la compran el Ayuntamiento de la Diputación, y con las donaciones que dan los prohombres que tienen los nombres en los pabellones del hospital. El señor Burtubay, el señor Escuza, el señor Allende, etcétera, etcétera. Andarias, Casilda Iturriza, señores y las señoras. Y las señoras. Bien, la Junta de Caridad no solo quiere aumentar el número de camas del Hospital de Basurto, quiere también avanzar hacia un hospital acorde con lo que la ciencia, para eso éramos bilbaínos, o eran bilbaínos, para lo que la ciencia opinaba que era lo mejor en el momento aquel de la transición entre el siglo XIX y el siglo XX. Es decir, no se trata de aumentar el número de camas, sino de crear una nueva estructura que dé un servicio muchísimo mejor que el que daba el Hospital de Achuri. Se hace un proyecto, le mandan al director médico de entonces, José Carrasco, y a un arquitecto, Enrique Palza, les mandan por Europa, ven hospitales múltiples y al final deciden copiar la estructura de un hospital de Hamburgo, el Hospital Eppendorf, que desapareció en la Guerra Mundial, y se empieza a crear el centro en 1898 y en 1908 se inaugura. Se inaugura lo que estaba hecho hasta aquel momento, porque el hospital, el proyecto de Enrique Palza, se sigue desarrollando hasta mediados de los años 60. Como les decía, la financiación fue suficiente y digamos que abundante, de forma que se creó un hospital increíble, como se ha comentado, para los años que estamos comentando, que es el hospital que conocemos ahora, pero también de ahí se derivó un incremento importante de la plantilla médica y de la plantilla no médica y un aumento de los gastos corrientes considerable. Aumento que pudo soportarse durante mucho tiempo, incluso en la penosa situación de la posguerra civil, cuando se leen los balances del hospital de aquel momento, todavía el patrimonio del hospital y los gastos, digamos, los gastos diarios eran fácilmente solventables con los ingresos que tenía el hospital. En el año 42 se crea en España el Instituto Nacional de Previsión. Es una seguridad social que se llamaba, copiando el esquema de Bismarck, que protege básicamente a los trabajadores y, por lo tanto, que no protege a otras amplias capas de la población, no era lo que conocemos nosotros en este momento. Y en el año 44 el INP se dirige a la Diputación, erróneamente se dirige a la Diputación de Vizcaya, tratando de concertar la atención de los asegurados con el Hospital de Basurto. La verdad es que, primero, erraron en donde tenían que ir, segundo, plantearon un proyecto que era la rendición del hospital al INP y la Diputación se lo pasó a la Junta de Caridad y la Junta de Caridad dijo que no. Entonces, años después, el INP crea su propio hospital en Vizcaya, que es el Hospital de Cruces, en el año 55, y es entonces cuando el Hospital de Basurto contrata la atención de la atención residual del hospital que no podía atender el Hospital de Cruces, mediante lo que se llamaba el concierto con la Seguridad Social. Todo esto funciona bien hasta mediados de los 60. Y en mediados de los 60 la cosa ya empieza a ir mal. Por un lado, los gastos corrientes han crecido importantemente, la tecnología y las plantillas se van multiplicando o se deberían de haber ido multiplicando. Por otra parte, durante unos años la Diputación rechaza los pagos que se le pasan por la beneficencia y el concierto con el INP es un concierto ruinoso. Es decir, se gastaba el hospital mucho más en atender a los pacientes que lo que pagaba la Seguridad Social por esto.
De forma que la situación solvente histórica del Hospital de Basurto comienza a comprometerse y la Junta de Caridad inicia una serie de maniobras tratando de trasladar el hospital. Es decir, pretenden hacer una especulación inmobiliaria, vender el terreno de Basurto, llevarse el hospital a otro sitio y tratar de seguir para adelante. Utilizan el pretexto, o el no pretexto, quiero decir que seguro que estaban convencidos de que era útil, porque lo era, de la Escuela de Medicina, de la Facultad de Medicina. Y lo intentan primero por lo privado, con la Universidad de Deusto, pretenden llevarse el hospital a los terrenos de detrás de la Universidad de Deusto, concertar con la Universidad de Deusto la Facultad de Medicina, no sale adelante, y después con lo público, que es el hospital que ha enseñado Chema Merino, con el Ministerio de Educación, que parece que va para adelante, pero de repente se para. Se para por... el régimen franquista estaba en su final, también en una situación económica complicadísima, la crisis energética y todo lo demás, y aquello se para. Y eso supone para el hospital prácticamente no, supone la quiebra. Es un fiasco económico total y una crisis institucional que estalla definitivamente en el año 79. Hay que decir a esto, para entender lo que va a pasar a continuación, que entre la plantilla del hospital había una enorme insatisfacción en el año 79. Esto es una tónica histórica del Hospital de Basurto y me temo que en este momento estamos en las mismas. La plantilla en aquellos años se sentía desatendida. Se sentía que las opiniones que trasladaba no eran atendidas, eran menospreciadas y además estaba sometida a una falta de promoción económica y de promoción profesional por la situación económica de quiebra que tenía el hospital. Por otro lado, y aquí entra la transición, la inestabilidad de la transición, de los primeros años de la transición fue manifiesta. Y se me preguntaba por qué hicimos la huelga del año 74 y yo le comenté que porque todo el mundo hacía huelgas en aquel momento, que era buscar un pretexto para hacer una huelga. En otoño del 79, y entramos ya en la crisis y en la resolución de la crisis, se consolida en el hospital un movimiento asambleario de médicos del hospital. Este movimiento se había iniciado el año anterior, en el año 78, como apoyo a la comisión paritaria y a las negociaciones que estaba haciendo la dirección del hospital con el INP en Madrid, tratando de mejorar el concierto. Consiguieron una ligera mejora, que al año siguiente se demostró que era totalmente insuficiente, y en el año 79 volvimos a estar en las mismas, y entonces el movimiento asambleario, de ser un movimiento de apoyo a la dirección y a la negociación que se hacía en Madrid, se convirtió en un movimiento de crítica radical respecto de del gobierno del hospital, tanto de la dirección médica como de la dirección que entonces era médica, es decir, de la máxima jerarquía del director médico, como de la Junta de Caridad y de la gestión que estaban haciendo. Culpábamos en aquel momento a los responsables de la situación de ruina física en la que se encontraba el hospital. Ruina física me refiero a que no había calefacción en invierno, por ejemplo, de la quiebra técnica, de la suspensión de pagos e incluso de salarios, de la desinversión y de la inseguridad laboral. En marzo, como les he comentado, del año 79 se eligen los ayuntamientos democráticos y las diputaciones. Pues bien, uno de los primeros acuerdos que toma el Ayuntamiento de Bilbao es suprimir la figura de la Junta de Caridad. 200 años pasan a la historia y crea en su lugar la Comisión Gestora del Hospital de Basurto. Y es el primer avance hacia lo que va a pasar después. En la Comisión Gestora están representantes del Ayuntamiento y el alcalde a su cabeza, que sigue siendo el patrono nato del hospital, el presidente de la Junta de la Comisión Gestora, representantes de la Diputación, representantes de las cajas de ahorro, representantes del gobierno vasco, en aquel momento todavía pregobierno vasco, estaba Andoni Monforte de consejero del gobierno preautonómico y luego ya del gobierno autonómico, y había un hombre bueno, Pachuca Brisqueta, que era una especie de avanzadilla del defensor del pueblo, digamos, de aquellos tiempos, y decide el Ayuntamiento de Bilbao incorporar también a los trabajadores del centro. Y se elige un representante de los trabajadores médicos y un representante de los trabajadores no médicos.
Como funciones, el ayuntamiento encomienda a la gestora el gobierno del centro, el gobierno diario del centro, pero le encomienda también la búsqueda de un nuevo modelo de funcionamiento, es decir, de una nueva estructura de algo que supere a lo que se ha conocido previamente como gestión del Hospital de Basurto. Un nuevo estatus. En las elecciones a la comisión gestora, el movimiento asambleario me propuso a mí de representante, yo fui el representante y el doctor Franco fue mi sustituto. Éramos los dos representantes ante la comisión gestora y la representante de los no médicos era Begoña Prieto, que era una enfermera de quirófano, ¿no? Y luego de microbiología, que iba por el sindicato Comisiones Obreras en el año 79. En la primera reunión, los médicos presentamos un programa pues, que ahora puede parecer más o menos normal, pero que en aquellos tiempos era absolutamente rupturista, de 5 puntos que la comisión gestora adoptó sin ninguna discusión. El primero era el cambio de nombre del Hospital de Basurto. Como ha dicho Chema Merino, esto se llamaba el Santo Hospital Civil del Generalísimo Franco. Entonces, pues pedimos el cambio de nombre. Una auditoría sobre la situación económica y financiera del centro. El reconocimiento como fijos en plantilla de los trabajadores que llevaban años en una situación interina, como ha recordado Chema Merino. La supresión de la práctica privada. El hospital tenía un pabellón donde se atendían enfermos privados, suponía una serie de ingresos, pero hacía que muchos médicos dedicaran su atención a los privados y no la dedicaran al resto de los pacientes. Y el uso del euskera en las comunicaciones. Las conversaciones con el INP, con la Seguridad Social, se mantuvieron por parte de las instituciones ya, del Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno preautonómico, e incorporaron a las negociaciones que se estaban llevando en Madrid a los representantes de la plantilla médica y no médica del hospital. El doctor Franco y yo fuimos a Madrid también con el grupo de gente que negociábamos con el INP el nuevo convenio para el Hospital de Basurto. La comisión gestora tomó también otra decisión, pues para aquel tiempo rupturista. Nombró director gerente del hospital a un economista. Es decir, la figura máxima de gestión del hospital ya no era un médico, sino que era un economista al que nombraron director gerente, bajo el cual estaba el director médico, que era el director médico y de enfermería, director asistencial. El primer director gerente del hospital fue Julio Agallo, y el director médico, que era Félix Araluce, abrumado por la situación, yo recuerdo que me decía, estoy laminado, utilizaba esa terminología, dimite como director médico. Entonces, en diciembre del 79, la comisión gestora opta por nombrar director médico al representante de los médicos en la comisión gestora, es decir, a mí. En diciembre del 79 entro yo como director médico del hospital. Dimite también el director gerente, pero el director gerente sigue en funciones durante unos meses. Mientras se acaba de negociar en Madrid la renovación del convenio con la Seguridad Social, que ahora parece que es muy fácil, pero en aquellos momentos no estaba nada claro que fuéramos a llegar a nada. Finalmente, 2 días antes de la Navidad del año 1979, se llega a un acuerdo satisfactorio, realmente satisfactorio, con la Seguridad Social y se consigue una financiación realmente importante para el hospital, que se complementa 2 años después mediante una subvención importante y un apoyo institucional importante por parte de la Diputación una vez conseguido el concierto económico. En aquellos tiempos el diputado general era una figura, yo creo que mal recordada o poco recordada, porque yo creo que ha sido uno de los pilares de la autonomía de la que disfrutamos, era José María Magno. El rasgo más característico que yo recuerdo de la comisión gestora, que estaba formada, como recuerdo, por instituciones diversas, en las que participaban partidos diversos, aquí los cito, PNV, PSOE, UCD, es cómo trabajaron como una piña. Es decir, no hubo en absoluto discrepancias, distensiones, y si se sabía se resolvían, y se trabajó como una piña y se mantuvieron firmes en la defensa de los intereses del hospital
de forma absolutamente unánime. Y yo creo que eso es algo que llama la atención, sobre todo por la historia que hemos vivido, que estamos viviendo en los años sucesivos. Ya en 1980 se consolida una estructura directiva que estaba formada por el nuevo director gerente, que es Fernando Unceta, que sustituye al dimitido Julio Gallo, por el director médico, un director económico administrativo, que era José María Inchausti, un director de servicios generales, Pecho Esturo, y un jefe de personal profesional, Javier Olaso, Javier, que no tenía nada que ver con Jorge Olaso, se apellidaban igual, pero no tenía nada que ver. Y la gestión del hospital en 1980 es la gestión propia de un centro privado. Es decir, es una gestión privada, el hospital sigue siendo una entidad privada supervisada por las instituciones públicas. Y entonces se emprenden tres tareas fundamentales, que es de lo que va a hablar Ricardo a continuación. Las tres tareas fundamentales que emprende la comisión gestora son, en primer lugar, la elaboración de un estatuto para el personal facultativo, paralelo al convenio colectivo. Es decir, el personal facultativo de Basurto queda fuera del convenio colectivo con una regulación laboral específica para el hospital, para los médicos del hospital de Basurto. En segundo lugar, el plan de remodelación del hospital. Se elabora un plan de remodelación auspiciado ya por la Consejería de Sanidad del Gobierno Vasco, cuya primera versión aparece en 1981, que dirige hacia dónde se quiere ir desde el punto de vista físico y organizativo con el hospital de Basurto. Y en tercer lugar, el trabajo de la comisión gestora se dirige hacia la integración del Hospital de Basurto como hospital de la red pública asistencial del País Vasco. Todavía no existía Osakidetza, empieza a, digamos, configurarse como hospital cabecera de Bilbao y posteriormente ya cuando se crea Osakidetza, el Parlamento Vasco insta al Gobierno para que incorpore al Hospital de Basurto a la red pública y eso tiene lugar en el 85, en el 89. Muchas de las asambleas, esto era un militar asambleario durante todo el periodo de la transición, y yo voy a hablar no solamente de la comisión gestora, dos palabras casi anecdóticas, porque he traído incluso algún tipo de diapositivas donde aparecemos camino de Madrid para negociar. La verdad es que la negociación fue muy provechosa. Vivimos aquí un día de marzo del 23 de diciembre, unos coches alquilados, y Joseba traía en saltas en la parte el cheque de 30 millones de pesetas. Todo el personal estaba en la avenida de Montevideo cortando el tráfico con las camas de salida porque estábamos en quiebra técnica, en quiebra económica. Entonces, bueno, hay anécdotas de aquella negociación. Estábamos instalados en el Hotel Wellington de Madrid, celebramos el día 21 de Tomás de lo que era Galá, se reunían los vasos de tomar chistorra de contado, y hubo incluso, en ese momento cuando estábamos negociando en Madrid, estábamos secuestrados a Javier. Entonces, estábamos concentrados en hoteles próximos, pues todos los hospitales iban a negociar con el Instituto Nacional de Previsión del precio Camaidía, que estaba a 5.200 Camaidía, y nos multiplicamos con 2.500 pesetas Camaidía. De tal manera que sumen y multipliquen y supuso una inyección de 3.000 millones de pesetas que luego con el apoyo institucional y yo también voló a José María Paco, el rey de España, que hubo una inyección terrible. Entonces, bueno, el director médico salió realmente de la asamblea. Luego, las tres direcciones, la gerencia, la dirección médica, la jefatura de personal, la administrativa, se sometieron a un examen, fueron examinados por un tribunal, de la manera que sus puestos lo adquirieron por oposición, no por democracia, que tienen ahora los puestos en este momento, sobre todo que tiene un beneficio bien visible en la vida. Bien, yo entré en la comisión gestora fundamentalmente porque la mesa digital de Vizcaya, que hay que mencionar el periodo 1956-1980, y ya lo que era la mesa de hospital de Vizcaya,
el doctor Andrés Ayagoni fue el primer presidente de la democracia del Colegio de Médicos y sustituyó a un tal Repara, que llevaba como 500 años en el Colegio de Médicos. Andrés Ayagoni, pertenecía al Partido Nacionalista Vasco, se agrupó de gente del mismo partido, fundamentalmente Javier Aranguren, estaba también Joseba Gárate, el jefe de pediatría, y estaba también de secretario general José Félix Aminde, que luego le sucedió a Andrés Ayagoni en el periodo 81. Bueno, pues lo mismo que había una dinámica asamblearia en este hospital, fundamentalmente protagonizada por la gente joven, tanto médicos como no médicos. De hecho, la comisión paritaria estamentaria que tú has citado era una comisión que se llama paritaria estamentaria, que estaba formada por médicos, celadores, enfermeras, auxiliares, es decir, con, digamos, una proporcionalidad en sus constituyentes. Entonces, entra aquí la mesa de hospitales, que era una sección del Colegio de Médicos, en la que lo que pretendíamos era empujar hacia un modelo sanitario y fundamentalmente lo que nos interesaba es que todos los médicos de todos los hospitales de este área estuviésemos bajo un mismo techo gestor. Entonces estábamos elucubrando sobre la creación de un servicio público de salud, incluso antes de que digamos, las Cortes Constituyentes y los ministerios correspondientes pensasen, digamos, en esa figura del servicio público de salud. Bajo un mismo techo gestor, con las mismas condiciones, con las mismas posibilidades de desarrollo profesional, con los mismos sueldos, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, yo luché hasta el infinito en la comisión gestora. Nos daban a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada, aquí trabajando, porque teníamos que hacer todas las labores, incluso mesas de contratación para limpiadoras en sus funciones de verano, médicos que se ponían enfermos y había que sustituirlos, etcétera. Una cosa absolutamente tremenda. Esa mesa de hospitales también colaboró con el Colegio de Médicos en lo que se llama el Plan de Salud Medicina. Aquí no había gente experta en salud pública, no había, diríamos, ni preventivistas, ni epidemiólogos, ni gente experta en salud pública. Y entonces se contrató a una mujer que era farmacéutica, que era chilena, que era Ernestina Preser, y que venía con un máster debajo del brazo en salud pública, y ahora se nos enseña muchas cosas porque ella fue una figura catalizadora de todo lo que después se desarrolló. Y se montó el plan de salud de Vizcaya, digamos, como una cata de lo que estaba ocurriendo para tener una idea exacta de cómo iba a ser el modelo sanitario, y se escogió una población, fue Berry, precisamente para estudiar los aspectos demográficos, los aspectos epidemiológicos, los aspectos de salubridad, los hábitos de la gente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que la mesa de hospitales de Vizcaya cumplió una labor fundamental, porque no solamente aquí no había sindicatos, nosotros teníamos sindicatos médicos, nos teníamos que defender. Y entonces teníamos esa dimensión realista y esa dimensión sindical, que además nos generó una serie de disconfortes y de desasosiegos, porque imagínense ustedes de poner este hospital patas arriba. Y los chavales, el señor que llegó a la dirección médica con 27 años. Históricamente fue el director médico de un gran hospital más joven de todo el Estado español. Y nosotros pues, teníamos un año más. Sí. Entonces, bueno, ese fue el papel de la mesa de hospitales. Este es el hospital que teníamos entonces, aunque yo creo que está ayornado por la fotografía. Ahí tenéis a gente delante del pabellón San Pelayo, que era nuestro pabellón de medicina interna, que era un mini hospital, porque también nosotros teníamos rayos X, teníamos laboratorio, teníamos endoscopias, es decir, nos lo comíamos y nos lo guisábamos nosotros solos todo. La siguiente, por favor. Bien, esta es la demolición que se hizo cuando llegamos aquí. Durante muchas veces nuestro jefe, el profesor Bustamante, desplegaba un plano
de este hospital y nos decía, esta es la quinta planta y nos íbamos distribuyendo aquí en mi despacho, aquí en la sala de reuniones, aquí en el hospital. Y bueno, todo aquello quedó en agua de borrajas. Incluso llegamos a pagar una cuota para unos chalés que se iban a construir en Marcial en una cooperativa, porque como éramos profesores universitarios de la recién nacida Facultad de Medicina y de la recién, diríamos, aula docente o unidad docente de Basurto, pues queríamos vivir cerca de donde iba a estar el hospital clínico. Y aquí además no podíamos comprar nada. Íbamos donde don José María Simón, que era el administrador, se te rompía el electrocardiógrafo y te decía, eso sí, porque se puede llevar a Lejona, pero se te rompía el ascensor y decía, eso no, que no se puede trasladar a Lejona. Y entonces teníamos que cargar con los pacientes de un piso al otro porque no había ascensor. O sea, aquí estuvimos en unas situaciones muy precarias. Tal es así, ahí tienen cómo eran las salas. En la visita la pasábamos con un perro que se llamaba Tarzán, que era ratonero, porque había tal cantidad de ratas, era uno más del equipo, se llamaba Tarzán. La siguiente. Aquí, bueno, también lo pasábamos bien. Esto es una cuchufleta de algún cumpleaños. Ahí está nuestro primer residente, Juan Carrasco, que fue el primer residente del sistema MIR cuando se acreditó la docencia en nuestro hospital. Este es Quepamontes, que ahora es el jefe de servicio de Cruces, Felipe Miguel de la Villa, Luisito el Celador, el profesor Sádava, Garay. Aquí estoy yo despachando con Iñaki Azcuna. Todos los miércoles nos reuníamos en mi casa, en mi despacho, con Iñaki Azcuna para para elaborar, y sacamos cantidad de libros sobre la planificación de Vizcaya, hicimos unas jornadas sobre análisis y perspectiva de la asistencia sanitaria, y este es el viaje a Madrid. El que se le ve ahí con la cabeza agachada es Julio Gallo, el gordito de esta esquina es Joseba Ibarmia, porque las monjas nos trataban tan bien que el doctor Ibarmia y yo engordamos 20 kilos, éramos como 2 mesas camillas, un espanto. Y al salir de la negociación del ministerio con Juan Aracil, que era el director general del Tesoro, el ministro que ya falleció era Rovira Tarazona, y llegamos a negociar sentaditos en los leones del Parlamento, con el grupo vasco parlamentario, Nasagasti y compañía, y nos hicimos ese cartel donde, porque como habíamos triunfado, dijimos, bueno, pues con Paco Camino y el niño La Capea, la comisión negociadora de Basurto, porque salimos del ministerio con 3.000 millones de pesetas, en sálvese la parte que llevaba el doctor Ibarmia, y aquí nos recibieron como bienvenido Mr. Marshall toda la gente en la avenida de Montevideo. Bueno, entonces acaba todo esto, se asienta ya, y lo ha dicho el doctor Ibarmia, esto estuvo gestionado de forma prácticamente privada, fue una autogestión vigilada y tutelada por las instituciones, y funcionó muy bien, pero seguíamos descontentos. Llegó el Estatuto de los Trabajadores, nos marginan del convenio colectivo, y entonces tenemos que hacer nuestro propio estatuto, que nos costó sangre. Esta sala fue testigo de un follón, me río yo de la paliza o de la bofetada del otro día de los Óscares. Aquí se pegaron bofetadas varios médicos porque les quitábamos la medicina privada, trabajábamos por las tardes para poder compensar la subida salarial, etcétera, etcétera. Es decir, que fueron años muy difíciles, y promovimos una... Tira para atrás, Andoni, para que vean la operación San Blas. Ahí está el profesor Bustamante, una de las elecciones. Y entonces, varias personas de las que estamos, entre ellas Elena, ahora los voy a mencionar y con eso acabo, porque si no me van a pegar, como en los Óscares. Bueno, la operación San Blas fue una operación jurídica en la que estos señores que están en pantalla, a la izquierda con esa melena impresionante, ese soy yo, la siguiente es Elena Gómez, la doctora Sobradillo, Begoña Urteaga, que fue directora médica, la Begoña Sobradillo ya fallecida, el doctor Aristey, el doctor Santamaría, el doctor Sádava y el doctor Merino. Es decir, que fuimos los que promovimos esta acción jurídica que llegó al Supremo.
No la ganamos, cambió el gobierno, se hizo cargo el Partido Socialista de la Consejería de Sanidad y resulta que a nuestro abogado, que nos llevó hasta el Supremo y pensábamos ir hasta el Tribunal de Derechos Humanos de La Haya, pues resulta que le nombran viceconsejero y dice, oye, que no puedo seguir con el juicio adelante. Dice, pero no os importa, porque aunque no habéis ganado el pleito, vais a ganar todas las reivindicaciones. Bueno, y así fue. Es decir, pleitos tengas y los ganes, decía el gitano. Y entonces, bueno, esto es un poco la labor que me resulta a mí un déjà vu. Es decir, ahora estamos en las mismas que estábamos. Es decir, una idea descabellada, un despropósito de alguien que ha decidido empezar a desmantelar Basurto y además sin escuchar precisamente a los oficiantes y a los empleados y a los profesionales que están en la casa, que algo tendremos que decir al respecto. Ya lo estamos diciendo, pero bueno, aquella lucha, es decir, quien olvida su propia historia está, diríamos, condenado a repetirla. Y nada más. Muchas gracias.